Hola chicas, buen día. Bueno, hoy me toca a mí compartir la palabra de esta semana. Así que bueno, espero que estén todas bien y voy a orar, ¿sí? Vamos a orar. Papá, te doy las gracias por este hermoso día que vos nos regalás. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Te pido que en esta hora sea tu Espíritu hablando a través de mí, para que esta enseñanza de tu palabra toque en el corazón de cada una de mis hermanas y sea de bendición para sus vidas. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, la palabra de esta semana nos habla del poderoso mensaje de la cruz. La base bíblica está en 1 Corintios 1, versículos 18 y 19. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Comenzamos a leer otras de las cartas que envía el apóstol Pablo. Esta va dirigida a la iglesia de Corinto. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se le ha llamado el bazar de la vanidad. Así que Pablo desea marcar algunas cosas de gran importancia para la iglesia. Pablo inicia su discusión al declarar que el mensaje de la cruz parece como ridículo o una locura, como dice otra versión, para los que están camino a la destrucción. La palabra de la cruz no era una descripción detallada de todo lo que Jesús tuvo que transitar, sino que la palabra de la cruz comprendía todo el anuncio de las buenas nuevas de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Carta a la iglesia. El apóstol Pablo conocía muy bien a la iglesia en Corinto, porque había permanecido 18 meses allí durante su segundo viaje misionero. En Corinto se habían edificado templos a dioses paganos. Entre ellos se construyó un templo a la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita o Venus, según el nombre romano. Un fastuoso templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración grosera e inmoral. Esas llamadas sacerdotisas no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo era allí una religión. En este contexto de corrupción de Corinto, Pablo predicó el Evangelio, fundó allí una iglesia y más tarde les escribió 2 cartas. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y terminó allí su tercer viaje. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. Sin embargo, ello provocó cierto malestar entre los corintios, ya que ellos eran creyentes muy recientes en la fe cristiana y estaban presionando insistentemente a Pablo para que los visitara. Aparentemente, Pablo les escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos, por su parte, le escribieron formulándole preguntas sobre temas de cuestiones políticas, religiosas, asuntos domésticos, de moralidad y el paganismo. Las divisiones en aquella iglesia estaban causadas por las preferencias de los creyentes, por los líderes de la congregación, los que armaron grupos. En un grupo estaban los alumnos de Pablo, en otro los admiradores de Apolo. También había otros que eran partidarios de Pedro, pero todos eran hombres de Dios que predicaban el Evangelio. Pablo era un intelectual, un hombre brillante y valiente.
Y él, Pablo, tiene que corregir esas preferencias. En 1 Corintios 1:14 dice: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. De modo que el apóstol Pablo les iba a hablar claro sobre este asunto, enseñándoles que la centralidad de Jesucristo era la solución para resolver las fracturas que existían en la iglesia. Formaban un círculo cerrado, manifestaban una actitud de superioridad espiritual y excluían a los demás creyentes. Cristo no está dividido y todo lo que rompa la unidad en Cristo no es algo bueno. El valor de la cruz. La cruz separa a los salvos de los incrédulos, pero nunca puede separar a los que son salvos entre sí. Si el Señor Jesús se presentó a sí mismo como el que causa divisiones entre los hombres. En Mateo 10:34 dice: no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y la línea divisoria es la cruz. Dice, aquí el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería para los que van a la perdición, pero es el poder de Dios para los que se salvan. Pablo nos mostró claramente que su método no estaba basado en la sabiduría humana, ni en métodos lógicos, en divisiones o diferencias, en opiniones y teorías, sino que simplemente presentó la cruz de Cristo. Eso fue lo que trajo unidad a los que se salvaban, y para los que se perdían, tal mensaje constituía una insensatez. El resultado era que la cruz dividía al mundo, pero no a su iglesia. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo y nuestros deberes son para con Él. La cruz es la fuente de provisión total de Dios para cada uno de nosotros. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Esto está en Romanos 8:32. Todas nuestras necesidades, sean emocionales, espirituales, materiales, de salud o financieras, ya han sido provistas en la cruz. Por eso, cada vez que recibamos algo, debemos reconocer que la fuente de origen de toda provisión de Dios es la cruz. El ser humano de hoy cree que tiene las respuestas para todo. Sin embargo, este capítulo dice en 1 Corintios 1:25, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. Sabemos que en la cruz Jesús le asestó a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Tenemos la certeza de que nuestra batalla contra el enemigo fue ganada, y lo único que debemos hacer es usar la victoria de Jesús en la cruz como nuestra arma de guerra más poderosa contra el enemigo. Depender de la cruz debe ser un estilo de vida, ya que como hijos de Dios Altísimo somos herederos y coherederos con Cristo. Es necesario apropiarnos de todas las bendiciones que la cruz provee. En la resurrección de Jesús tenemos acceso a muchos beneficios, incluyendo la salud física, paz y provisión, pero el primero es la salvación. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esto está en 1 Corintios 1:24. No tenemos nada de qué jactarnos. Sin embargo, nos podemos alegrar en el Señor Jesucristo. Él es todo lo que necesitamos hoy, que podamos vivir como hijos amados, victoriosos, por lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz. Entonces pasaremos a vivir en otra dimensión, en otra realidad de la vida eterna. Bueno, chicas,
hermosa enseñanza. Esto nos habla, ¿no?, de que en realidad el mensaje de la cruz es el mensaje central de lo que es la palabra de Dios. Por la obra que Cristo realizó en la cruz, nosotros fuimos redimidos a la culpa del pecado, reconciliados con Dios y totalmente perdonados. Nos rescató de la condenación, ¿no? Bueno, esto habla también que de nada, Jesús dijo, ¿no?, también, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, se salvará. Tenemos que tomar esa cruz y seguir a Jesús, ¿sí? Debemos estar dispuestos a morir nosotros mismos, ¿sí?, para seguir a Jesús, porque fuimos llamados para una entrega absoluta. Así que bueno, nada, chicas, hermosa palabra, espero que les haya llegado al corazoncito, ¿sí? Que les haya gustado, que haya sido clara. Y nada, les deseo un hermoso día, que Dios las bendiga. Les mando un abrazo fuerte a cada una de ustedes, un besote y nos estamos viendo.